Muy bien, Silvia, seguimos en Infobae TV. Vamos a hablar de economía con Gastón Rossi, que es economista, director de la consultora LSG. El tema es el swap chino, esta noticia que permitirá ingresar en una primera etapa 800 millones de dólares. Queremos saber cómo eso va a repercutir no solo en el valor del dólar, sino también en la producción, en el consumo, en el nivel de actividad. Gastón Rossi, muchas gracias por estar en Infobae TV. ¿Qué tal? El gusto es mío. Muy bien, la primera pregunta es, ¿cómo crees que va a ser la repercusión inmediata de esta llegada de estos dólares chinos? Sí, mira, yo creo que lo que hacen en todo caso es aliviar una situación que era complicada en términos de drenaje de reservas. Es decir, hay una expectativa, un poco por los trascendidos que dejó correr el gobierno, que a partir de 2015 se va a intentar acordar con los holdouts o encontrar alguna negociación en serio para llegar a una solución. Entonces la duda era cuál era la dinámica de las reservas de acá hasta enero. El swap lo que permite básicamente es tonificar las reservas, evitar mostrar una caída abrupta en este último trimestre, que es cuando menos liquidaciones hay del sector agropecuario por tema estacional, como para llegar sin sobresaltos y en todo caso bajar la expectativa de depreciación que tenía el sector privado. Ahora, cuando uno mira las cuestiones de fondo que enfrentaba la economía, la verdad que es un parche de corto plazo y no soluciona ninguno de los problemas acumulados que viene mostrando la economía. Gastón, desde el punto de vista de las reservas, ¿se puede decir que estos 800 millones que se han gatillado, que es el término que se utiliza, fortalecen, digamos, son técnicamente reservas del Banco Central? Sí, la definición es compleja, digamos, lo que se usa como reservas son, digamos, monedas que sean totalmente convertibles. El yuan todavía no es totalmente convertible, el Banco Central obviamente por necesidad las imputó de esa manera. Ahora, si la pregunta es, ¿eso le brinda una mayor capacidad de intervención al Banco Central? La respuesta es no. Lo que sí le permite al Banco Central básicamente es financiar las importaciones que el sector privado tiene con China. El año pasado se importaron de China 11.000 millones de dólares, es el segundo origen de importaciones de la Argentina, el primero es Brasil. Lo que permite el swap es que esas importaciones provenientes de China no tengan, al menos en el corto plazo, un impacto sobre las reservas, porque lo que se hace es financiar a un plazo de un año. Es decir, es un préstamo que te permite de alguna forma surfear en una coyuntura que era compleja, pero no le da al Banco Central una mayor capacidad de intervención. Claro, claro, eso es importante porque en medio de una debilidad estructural que pareciera está pasando en este momento la Argentina, básicamente o entre otros de sus temas, muy enfocado también esta debilidad en las reservas, se lo computa directamente y esto pareciera que afloja todo. Por supuesto que es muy importante y es una buena noticia, pero bueno, también la dimensión que se le da tal vez habla excesivamente de la fragilidad por la que está pasando la economía argentina. Ahora, otro asunto que me parece que también debería ser analizado es que tardó más de la cuenta digamos, en formalizarse este primer tramo. Sí, mira, dos puntos. Lo primero es, Argentina es como un paciente que tenía una fiebre elevada. Esto es un paliativo, digamos, te permite bajar la fiebre en el corto plazo, pero todavía no estás actuando sobre ninguno de los aspectos de fondo. Es mejor bajar la fiebre, y sí, es mejor porque te puede generar otras complicaciones. Ahora, cuando vos mirás a largo plazo, no estás actuando sobre las causas primarias que te generan la fiebre, digamos, la estás aplacando. La demora básicamente fue por trabas burocráticas asociados al problema con los holdouts. Digamos, el gobierno, tanto los dos gobiernos, el argentino como el chino, tuvieron que generar un mecanismo para que los fondos transferidos estén totalmente ajenos, a un posible embargo de los holdouts. Básicamente esa fue la demora, no es que hubo, digamos, incertidumbre asociado al default o algo que haya trabado la negociación, sino que fue buscar los mecanismos. En todo caso,
el gobierno tuvo que anunciarlo en un contexto complicado de caída de reservas, había sido justo después del default, del primer default, ¿no? Por eso se apuró a anunciarlo. Bueno, este tipo de acuerdo siempre lleva o tiene un periodo de implementación. No creo que ese sea un problema. Yo el punto que hago, un poco cuando hacía la analogía del enfermo, es que el problema de la Argentina es el atraso cambiario, digamos, un tipo de cambio que se devaluó en enero y que le generó competitividad al sector privado. El problema es que como vos tenés una inflación muy elevada y que se aceleró en torno al 37-38%, toda la ganancia de competitividad que tuviste en enero la perdiste en 10 meses. Es decir, en términos de competitividad el sector privado está parado en el mismo lugar que en diciembre. Y el swap este problema no lo soluciona, no va sobre las causas que explican la inflación. Lo único que hacen es moderar el ritmo de caída de reservas. De vuelta, no es poco, es bueno, es favorable, pero los problemas subyacentes de fondo estructurales siguen estando absolutamente presentes. ¿Y el swap puede influir en el corto plazo en el valor del dólar? Sí, tiene un efecto marginal. Digamos, yo hoy por hoy, desde el cambio de autoridades del Banco Central, digamos, el mercado del dólar está cuasi intervenido, básicamente a través de las cuevas, limitando de forma informal la operación con el contado con liquidación. Digamos, los volúmenes negociados son insignificantes con respecto a lo que se transaba previamente, y eso fue en todo caso las razones que hicieron o que explicaron el alivio cambiario, la caída del blue, la caída aún más pronunciada del contado con liquidación. De vuelta, es otra medida, otra señal levemente positiva en este contexto, pero no cambia ninguna de las cuestiones de fondo. Bueno, Gastón Rossi, te agradecemos este diálogo con Infobae TV. Gracias. Por favor, un gusto. Buenos días. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.